Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Luna Roja. El tema principal en esta ocasión es historias de terror de mi tierra. Hablaremos sobre diversas casas embrujadas en Bolivia y leyendas urbanas de cada departamento. Pónganse cómodos que comenzamos. ¿Cómo se crean las leyendas urbanas? Las leyendas humanas se transmiten de generación en generación. Te las cuentan tus padres y tú se las contarías a tus hijos. Elementalmente estamos hablando de comedia, trágico, o podemos hablar en un carácter para mantener a la familia unida, modificando o adhiriendo cosas mediante pasen los años. Es claro que las leyendas tienen un carácter y un rasgo muy diferente, donde no sabemos si son realidad o son fantasía. Hablaremos de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí. Detalles como leyendas populares, tales como la Chola sin cabeza, la leyenda del estadio, el teatro municipal, donde tenemos al tío Ubico, las leyendas dentro de la Casa de la Moneda e inclusive un video de una niña que aparece en el video de María Juana. En nuestra primera leyenda tenemos a las leyendas urbanas, leyenda del Cariciri, la cual muchos de ustedes conocen. Y es que Abelino disfruta una exquisita velada en la tienda de Doña Florinda con motivo del nacimiento de su primer nieto, hijo de su primogénita hija Aurelia. La alegría de la fiesta, al son de la música, baile y bebida, hace que pierda la noción del tiempo y se dedique a festejar a lo grande este nacimiento, hasta llegar a la exageración. Y a todos los asistentes se han marcado y al ver solo y ebrio, se levanta del apoyo donde está, tambaleándose. Sale de la casa sin hacer caso al pedido de la hija y ruega quedarse a descansar. No te preocupes, hija, no estoy mal. Además, vivo aquí, responde seguro de sí mismo. La noche está muy oscura, la luna muy tenue y alumbra levemente el sendero en cada uno apacible. Abelino, contando con voz entrecortada, avanza lentamente. Sin embargo, algo lo detiene. Y es que las ramas de las plantas que crecían alrededor del camino se mueven lentamente y se siente el sonido leve de una campanilla acercándose. Una idea vaga se le viene a la cabeza, que recupera de su estado de ebriedad y ve viejas que le han dicho que el Cariciri merodeaba por estos lugares. El instante en que titubea es suficiente para sentir un adormecimiento y desvanecerse como empujado sin llegar a perder la conciencia. Parecía una fuerza superior a sus instintos. El deseo del movimiento se le impide actuar y está como hipnotizado. Ahí estaba el Cariciri, vestido con una larga sotana café amarrada a la altura de la cintura por una especie de cuerda que colgaba una campanilla pequeña y un bolso de cuero de chivo. Leve grita, intenta moverse y escapar, pero sus fuerzas eran en vano. De la mano sale una especie de cuchillo grotesco y filudo, con un alambre grueso. A nada apresura el Cariciri, le corta la piel de su víctima con la afilada hoja de metal y le introduce en el cuerpo como si se tratara de un trozo de mantequilla. Extrae la grasa que deposita en la pequeña bolsa de cuero y las habilidades del aparecido impiden caer una gota de sangre. Terminada la labor, el hombre con sus habilosas manos y valiéndose de su ungüento cierra la herida que se ve como una cicatriz aparente pequeña. Se levanta y se aleja del lugar repartiendo a su paso incómodo. Poco después dejan de sentir los ladridos de los perros y los vecinos que sienten la presencia del hombre. Abelino queda sumido en un profundo sueño. El leve frío de las horas de la mañana lo despierta. Quien adormecido le adolorido se levanta. Lo extraño del caso es que no recuerda nada de lo que pasó. La tradición cuenta que desde tiempos inmemorables en los valles ronda este extraño ser, a quien lo llaman el Cariciri, quien en horas de la noche se dedica a robar grasa del cuerpo de sus víctimas, sin saber de su paradero o si el diablo viene por ellos. A continuación vamos a hablar de algunas de las ubicaciones más embrujadas de la ciudad de La Paz. Comenzamos hablando con la casa de Lipari. Una casa abandonada en la zona de Lipari, en la ciudad de La Paz, es la protagonista de varias leyendas urbanas sobre supuestas actividades paranormales en el lugar. La construcción data de los años 70 y no se sabe con claridad cuál es su historia y en qué momento empezó a ser conocida como una casa embrujada.
Los investigadores paranormales han realizado varios estudios para determinar si es como cuentan los vecinos aquellos que ingresan al lugar que sienten ciertos actos sobrenaturales. El lugar se encuentra totalmente abandonado y es usada en muchos casos por gente sin hogar para consumir bebidas alcohólicas y otras actividades mucho más extrañas, como la realización de ritos. Los investigadores aseguran que este lugar existen energías negativas que pueden provocar ciertos efectos físicos en los visitantes, como pesadez en el cuerpo, dolores de cabeza. La gente que visita el lugar lo hace para comprobar si es verdad lo que se cuenta o para practicar rituales que se realizan sin tener conocimiento certero de estos temas y sus consecuencias. La siguiente casa está ubicada en Sopocachi. Esta obra se encuentra por terminar y es considerada un lugar muy peligroso. Muchos misterios es lo que esconde esta vivienda, que está a unos pasos del montículo. Se cuenta que en el lugar se pretendía construir un edificio, pero 3 de los constructores murieron al caer en la obra. El dueño se suicidó al no poder hacerse cargo de los daños ocasionados a las familias. Se dice que muchas constructoras han tratado de concluir la obra, pero siempre ocurrían cosas extrañas, entre ellas la muerte de algunos de los obreros y arquitectos que se hacían cargo de la obra. Como un dato extra, en abril del 2015, una mujer de 70 años que atendía en un kiosco ubicado en las puertas de la casa fue hallada sin vida y ahogada en un turril. Hasta el día de hoy la policía no puede dar cabida a tales hechos, porque todavía no se sabe cuáles fueron los motivos por el cual la señora fue encontrada en tal circunstancias. Otra leyenda urbana dentro de la ciudad de La Paz es el condenado. El esposo de María, un hombre de vida disfaciada, había muerto, dejándola a ella y a sus hijos en la miseria. Ella lloraba y no iba a visitar la tumba que estaba lejos del campamento. Un día, los vecinos le dijeron que alguien parecido a su esposo, pero con la cabeza inclinada y la voz ronca, la buscaba. Ella se asustó y pidió consejo. Le dijeron que aseguró que él había sido el condenado. Por si acaso, le recomiendan que lleve siempre un espejo, un jabón y una sajraña, es un peine vegetal. Cierto día, cuando ella caminaba sola, sintió que la llamaban. Se dio vuelta y vio una figura que parecía su esposo. Comenzó a correr y él la seguía. Entonces arrojó el espejo y el condenado se perdió en un mar helado y ella escapó. Otro día, el jabón que se convirtió en un pantano la salvó y el tercer día, la xaraña, que se volvió un bosque de espinas. El pobrecito condenado echó un desastre, persistió, así que María acudió al cura, y este le aconsejó que le rodee de niños, pues ellos no se acercan a un condenado, son ángeles. Así lo hizo ella, pero el hombre la buscó, y de lejos le habló: «No te voy a hacer daño, ven». Ella, muerta de miedo, aceptó y siguió el condenado hasta un rincón del patio. Él le señaló un punto donde ella comenzó a cavar. Encontró un cofre con dinero y joyas. Solo entonces el esposo cayó y se volvió polvo. ¿Y ustedes conocen la leyenda del estadio Hernando Siles? Pues hace 50 años, en el sector de la Recta General, este se derrumbó, quitándole la vida a cerca de 500 personas que ahora vagan por todo el predio. Los funcionarios escuchan a veces niños jugando, pelotas rodando. Esto es porque se encuentran en un partido de fútbol. Entre risas y lamentos también se muestra que las almas están descansando en este lugar. Muchas almas están penando, también dicen otros. Como otros también escuchan personas llorando, personas caminando en distintos lugares. Así también tenemos la historia dentro del Teatro Municipal, donde está el tío Ubico, el fantasma que aprueba o desaprueba las obras de este teatro. Este tiene su propio camerino, que está situado en el primer piso del escenario principal. Todos los funcionarios y artistas saben que el tío Ubico es un fantasma muy travieso. Muchos han visto cosas muy raras. Él es conocido como el actor Wenceslao Monroy, a quien todos le llamaban el tío Ubico. Es bien sabido que entre los artistas, cuando un elenco se ha preparado adecuadamente y ha ofrecido un buen espectáculo, el tío Ubico no los molesta y como mucho interpreta alguna pieza en el piano del Salón de Honor.
Pero si la compañía o los actores en cuestión han hecho mal su trabajo, es decir, le están faltando el respeto tanto al público como al teatro y por supuesto a toda la profesión, entonces el fantasma entra en acción, a veces dejándose ver, otras veces provocando accidentes de mayor o menor consideración, o cosas más serias, como una vez durante un festival nacional de danza, cuando dejó encerradas a 2 bailarinas a quienes se les ocurrió cambiarse en el camerino del tío Ubico. Tardaron más de 6 horas en sacarlas de allí, pese a sus gritos de desesperación, pero finalmente un chapero sacó la puerta entera con sus goznes para poder liberarlas. Pero esa puerta no tiene cierre ni cerrojo, nadie entendía qué había pasado. Esto fue corroborado por la señora Marina, funcionaria del Teatro Municipal desde hace 39 años. Varios se han topado con el tío Ubico y ella cuenta que una vez se topó en 2 oportunidades dentro del Teatro Municipal. Otra es la historia de la triste novia enlutada. Cuenta la gente que su novio murió cuando iba a la ceremonia religiosa y que ese día ella enloqueció. El nombre de la muchacha es desconocido. Los vecinos de la zona norte de La Paz recuerdan que dejaron de velar en los años 90, después de que vagó por las calles por más de 20 años. Iba a casarse en la iglesia Santo Domingo y falleció tras largas caminatas por la calle Yanacocha, Mercado, El Prado y el Parque Rioseño. En esta sección de leyendas y mitos, tradiciones, podemos disfrutar de algunas historias del departamento de Oruro. Y es que en estas podemos mencionar a los cuentos que se conocen, tanto el origen del lago Popó, leyenda del Sajama, del Quirquincho, el señor Tobar, y entre otras que son muy conocidas. Pero y si hablamos de los cuentos de terror, es que la leyenda del Chicupay y Huanacu, como también la leyenda del Quirquincho, el Sajama Tata, la Cruz Verde y la Carroza de Fuego, que distintos de ellos podrán disfrutar. Para comenzar, iniciaremos con algunas 2 pequeñas historias situadas en el Hospital General San Juan de Dios. Un hecho conocido fue lo que le pasó hace algún tiempo a un licenciado en auditoría, quien presentaba su voz para servicios en el hospital. Una noche no muy tarde atravesó un pasillo de pinos hasta el segundo patio. De repente sintió una mano que le pusieron sobre uno de sus hombros y escuchó la palabra hola. Se dio vuelta para responder al saludo, pero en lugar de eso no había nadie. En ese momento, el caballero casi sufrió un infarto por lo sucedido. Un hecho bastante similar también ocurrió en 2007. Un médico que vio la aparición de un niño fantasma cuando hacía turno de noche en emergencias. Indicó minutos previos a la aparición del espectro que atendieron a unos pacientes que llegaron quemados a las 4 de la madrugada. Era un fin de semana y a las 4 de la madrugada me fui a descansar al cuarto. No estaba al lado del consultorio de emergencias. No tenía sueño. Me eché en la cama y luego tocaron a la puerta. Les dije que pasaran, como lo hago con todo el mundo. Se abrió la puerta y ahí apareció un niño chiquito. A las 4 de la madrugada, afirmó. Escribió al niño que tenía un traje casimir de antaño, un short, saco y gorrita de la misma tela. Llevaba como prendedor en su pecho un ancla y que también estaba en su gorrita. Su apariencia era pálida, como la de un cuadro de retrato. Lo que más me llamó la atención es que el pequeño comenzó a entrar y a medida que entraba no podía moverme. Y observé que también tenía botas y las botas eran anuadas y nada que ver como que los niños visten actualmente. Lo más llamativo era que el niño tenía un globo amarillo. Entró a la altura del lavamanos y comenzó a sonreírme. Ahí fue donde grité y salí corriendo. No era un sueño y volví a emergencias. Me quedé con el enfermo y comenté, y este me dijo que hay cositas que siempre aparecen, explicó. El médico consideró que esta aparición fue una premonición porque al poco tiempo falleció uno de sus colegas. Otra de las leyendas es la de Chiru Chiru.
Los que conocían al Chirochiro ignoraban las malas artes que se dedicaban a concientizar a un mendigo o a un pobre vagabundo inofensivo. Es por su parte que tenía la suficiente habilidad para vender en un barrio apartado de la nueva ciudad de Oruro, los que hurtaba en otro. El Chirochiro, que había sido implementado devoto de la Virgen de la Candelaria, en el marco de sus habituales correría y fue herido mortalmente por un peón caminero en la desafortunada noche que trató de hurtar sus pertenencias, y sin embargo su apariencia física huyó malherido al campamento de la víctima, cayendo luego agonizando en las afueras de una pequeña ciudad. La Virgen protectora acudió a su auxilio y lo condujo lentamente hasta su ya descrita guarida, asistiéndolo bondadosamente y recogiéndolo de labios al ladrón, junto con todo su arrepentimiento y su sincera gratitud y la bendición. Los vecinos de la villa notaban la desaparición del Chirochiro, acudiendo tímidamente a la guardia, encontrándolo muerto sobre su miseria y vil canasto, en su cabecera, y su sorprendente y maravillosa imagen casi tamaño natural de la Virgen de la Candelaria con su hermoso niño. A partir de este episodio, este lugar se convirtió en el centro de romería permanente hasta nuestros días. Ahora nos vamos a Potosí. Potosí, rey de los cerros y montes, cuerpo de tierra y alma de plata, envidia de los reyes del mundo. Muchos hechos ocurrieron en Bolivia, Potosí, justo en la época colonial, donde se construyó una fábrica de monedas llamada simplemente la Casa de la Moneda. El lugar está hasta el tope de leyendas urbanas, comenzando por el llamado Mascarón, que es un rostro que se encuentra en la fachada misma hasta su sótano. La leyenda de su sótano comienza así. En este lugar trabajan esclavos traídos de África, y frente a esta había un convento de monjas de poca fe, que practicaban espiritismo, realizaban pacto con demonios y espíritus, además tenían coito con los curas, quedando así embarazadas, y aún así, estando de gestación, continuaban con sus actos de lujuria. Pero al momento del nacimiento, todos los bebés salían deformes, que por el susto de estas los mandaban a botar al sótano de la Casa de la Moneda, el cual era enorme, alrededor de 2 kilómetros. Los esclavos aseguraban que el sótano también tenía criaturas, las cuales hacían experimentos con estos bebés. Les creían duendes o monstruos. Muchos decían que habían escuchado cadenas o gritos al anochecer bajo este lugar, pero nadie se atrevía a bajar a averiguarlo. Actualmente, la Casa de la Moneda es un lugar turístico, lleno de esculturas de barros, máquinas de fierro, madera, disección de animales y momias infantiles. Es parte del recorrido turístico el paseo de algunos pisos de este recinto, como un tour donde se cierran puertas para evitar el ingreso a habitaciones secretas. Por ello surgen tantas leyendas urbanas de este lugar. Y adivina qué, el sótano de hace varias décadas está cerrado al público. Otra de las leyendas es el féretro. Esta es una de las leyendas de terror que te dejará asombrado, pues se dice que en Potosí no debes salir después de medianoche los días martes o viernes. Esta historia ocurrió hace años, en el tiempo en el que los españoles se hacen cargo de las minas de esta región. Se dice que un matrimonio con 5 hijos llegó a la localidad con la esperanza de ser fortuna, precisamente el año en el que ellos llegaron al suelo boliviano. La más pequeña de sus hijas se enfermó gravemente de sarampión y luego falleció. Al correr los años, la familia regresó a España dejando los restos de la pequeña en el territorio. Después transcurrieron 15 días de la partida y varios mineros afirmaron que el ataúd llameante se ve hacia la dirección de la estación de trenes. Lo más escalofriante de este asunto es que en cuanto el primer rayo de sol se asomó por el firmamento, el féretro volvió rápidamente al panteón. ¿Pero por qué pasó esto? Muy sencillo, los estudios de fenómenos paranormales dicen que en aquellos trenes iban con dirección a la capital de La Paz, la que salía de Potosí los martes y los viernes a medianoche. Bueno, después de haber escuchado tantas historias, leyendas de la ciudad de La Paz, de Oruro y Potosí, ahora pasamos a los comentarios y experiencias personales. Bueno, en lo personal tuve una experiencia. ¿Recuerdan cuando mencionábamos hablar del tema de la casa embrujada de Sopocachi? Pues yo tuve la oportunidad de entrar a esa casa 2 veces antes de que le pusieran la cerca y elevaran el muro para que no entren.
Hasta incluso puedo sentir que soy parte del culpable de la razón por la que elevaron las cercas, porque aparte íbamos frecuentemente bastante. Entre ellos, la verdad es que lo que más destaco es que es un lugar bastante pesado, ¿sabes? Es un lugar... se siente esa energía negativa. He encontrado, junto con mis compañeros en el primer piso, una muñeca sin cabeza. Pues los rumores es real, porque cada vez que hablan de esa locación siempre hablan de una muñeca sin cabeza. Pues puedo confirmar lo que es de mi experiencia. Sí, efectivamente encontramos esa muñeca sin cabeza. Hay algo bastante curioso con ese tema de la muñeca, y es que la segunda vez que fuimos la encontramos en el tercer piso, en un bañador, ¿no? En una tina. De ahí ya no puedo confirmar qué es lo cómo es que habrá llegado ahí. Tal vez otras personas lo movieron, no sé, no quiero creer mucho en esas partes. Pero en lo personal es un lugar interesante, ¿sabes? Muchos hablan de que fue construido especialmente para ser un hospital. Pero en lo personal no creo que haya sido posible eso. Estábamos buscando temas de jeringas, temas de hospital, todo eso. No encontramos nada de eso. Pero sí grafitis bastante aterradores, la verdad. Lo más destacable es que hay un sótano que la primera vez que fuimos lo encontramos cerrado. Al principio tratábamos de abrir, pero parecía que algo estaba tapando, ¿no? La entrada de la parte de dentro. Y bueno, la segunda vez que fuimos ya estaba abierto. Y lo peor es que no estaba abierto de la forma típica de una puerta abierta. En realidad estaba roto, como si hubieran forzado a entrar. Mis compañeros y yo decidimos entrar con cámara en mano para grabar y todo ello. Cuando estábamos ya a punto de tocar la puerta, escuchamos un grito. Es que es inenarrable, ¿saben? Porque no puedo decir que haya sido el grito de una mujer ni el grito de un hombre, ¿sabes? No soy una persona que tal vez cree mucho en las situaciones, ¿no? De monstruos, criaturas raras. Pero sí puedo decir que tal vez, solo tal vez, se asemeja al grito de un monstruo. En ese momento sentí un miedo como nunca antes había sentido, ¿sabes? Se me heló por completo la sangre. Sentía que mi vida podía correr peligro cuando ocurrió eso. Y no solo mía, también hablé con mis compañeros de qué es lo que sintieron. Y todos tenemos eso en común, que hemos sentido ese miedo horrible. En ese momento corrimos. Ya no podíamos soportar el aura de ese ambiente. Pero algo interesante también es de que cuando íbamos de noche, el lugar se asemeja a un laberinto. Porque si no vas acompañado o con linternas, te puedes perder fácilmente. Son unos pasillos abandonados, llenos de polvo. Y si realmente, yo por un momento me separé porque vi un gato. Había un gato. Fui a verlo un rato y por un momento me separé de mis compañeros y no, es completamente oscuro. Lo único que se asemejaba, ¿no?, a guiarme en la luz era la luz urbana, ¿no?, de las calles. Afortunadamente los encontré, estaban en el piso de arriba. El lugar realmente es muy terrorífico. Es realmente incluso muy peligroso y tal vez por eso mismo también elevaron el lugar. Que aparte de los grafitis también encontramos tableros que se asemejaban a los tableros Ouija. Hemos encontrado botellas de cerveza, latas, ¿no?, de alcohol y muchas otras cositas más interesantes, pero eso ya lo dejaré por un lado porque es una historia bastante larga, la verdad, pero es un lugar muy interesante, pero muy terrorífico a su vez. No había sentido miedo así en mucho tiempo. Bueno, a mí no me gustan tanto las historias de terror ni nada de esas cosas, pero recuerdo una vez cuando mi abuelo falleció que muchos de sus compañeros de trabajo lo veían en distintos lugares de La Paz y incluso mi padre se encontró con él. Siempre dicen que el alma de las personas está una semana en la tierra y es así que dicen que mi abuelo aparecía. En la casa donde nosotros vivimos siempre se escucha
el ruido de sus pasos y algunas veces a mis primos logran verlo. Así que creo que esa es la historia que yo más recuerdo. Una experiencia que yo les puedo contar es parte de mi infancia. Vivíamos en una casa que está ubicada en la 4 de Mayo, Avenida Buenos Aires. Por si quieren ir, pues aún está con estos hechos. Trata de una casa que tiene una especie de pasaje muy muy largo, por donde se ve totalmente oscuro, un pequeño pozo muy antiguo y unas gradas para subir a las 2 habitaciones únicas. En esta parte, varios de mis familiares habían visto, aparte de un hombre quemándose en fuego que se te acerca a ti cada vez que pasas por ese oscuro callejoncito, la oscuridad se te aleja como si estuvieras corriendo en un pasadizo que no tiene final, las escobas moviéndose como se tratara, como en las películas, de una bruja que estuviera barriendo hechizadas, y también las puertas que se abren y se golpean contra la pared de una forma horrible, de un momento a otro. En esa casa han muerto 9 niños varones, de las cuales 4 hijas mujeres, mis tías, están vivas. Mi abuelo contaba que también su esposa había muerto de esa manera, y es que mi abuela había bajado a tomar agua y había bajado al baño, y el baño era al final del pasillo, al lado del pozo. Del pozo se ven víboras, supuestamente, que salían, pero en realidad eran como gusanos que tenían pies de 100 pies, que aún se pueden observar hasta la actualidad. La gente que vive ahí todavía tiene miedo, y muchas veces esa casa está en alquiler porque no duran más de 2 semanas. Esta casa también, continuando con lo de mi abuela, y es que ella había bajado y tenía sed, y de la nada apareció un pequeño vaso de agua, el cual lo bebió y se enfermó. Empezó a ver, decía que veía sombras y veía gente que no conocía, almas de negro, como esos que te llevan en los funerales, a tal grado de que empezó a hundirse la piel hasta el carcomer todos sus huesos, y ahí donde falleció, en el cabo de un mes, lleno de sufrimiento y cosas horribles, paranormales, que hasta ahora incluso la gente que va ahí tiene miedo de padecer. Bueno, si alguna vez ustedes han sentido una presencia extraña, créanme que es verdad. En muchos casos a mí se nos ha presentado que un familiar se ha puesto mal, se ha enfermado y no sabíamos qué era. Algunos de los tíos y demás familiares nos habían aconsejado llamar a un espiritista, o aquí conocido como yatiri, de los cuales era un cubano, muy conocido ahora, que se dedicó a muchas cosas, pero más que todo el baile y gimnasia. Nos indicaba él que había un alma que estaba molestando a mi familiar, en este caso era mi papá, que le habían hecho una especie de brujería y un alma estaba detrás de él recorriéndolo. A eso él nos dice que había que luchar con la misma fuerza, pero en este caso no sería magia negra, sino sería magia blanca, porque estábamos haciendo algo positivo para ayudar a una persona. Entonces nos dice que teníamos que transar con el alma para que pueda despejarla e irse de mi papá. Por lo tanto, teníamos que hacer que este yatiri fumara un puro y también de la alma de alguien más. Nosotros, asustados, preguntamos qué, y él nos pidió que sea una gallina o un gallo negro. En este caso, bueno, nosotros, sin conocer de dónde podíamos sacar y con todo el susto y espanto y de verlo bien a mi padre, aceptamos, y él fue el que consiguió y nos dijo que nos iba a ayudar. Algo muy característico de él es que tenía un alma que le ayudaba, que él decía que era una ñatita que tenía en su casa y que precisamente le decía todas estas cosas que estaban pasando. En este tiempo, nosotros ya, como mi papá ya había mejorado, no nos acordamos de que teníamos que pagar esta alma que él nos había prestado de una gallina o de un gallo. Pero yo sentía, mientras manejaba en el coche, la presencia de alguien, y veía en el retrovisor una sombra sentada, pero era un hombre altísimo que me observaba. Llegaba a la casa de la universidad y él estaba ahí acompañándome en el auto. Entraba a mi garaje y sentía cómo se bajaba. En este susto yo le decía a mi madre: mamá, tenemos que pagar esa alma. Yo siento que me está persiguiendo por todo lado. Un día
subo a mi cuarto, cierro la puerta para dormir como era de costumbre y alguien viene y me empieza a tocar. En ese momento nadie me creyó. Abrí la puerta y no había nadie. Todos ya estaban para dormir, porque yo había llegado tarde de la universidad. Al momento lo vuelvo a cerrar y vuelve a sonar. Vuelvo a abrir y no había nada. Voy corriendo tras el pasillo donde mi mamá, y también le llamo a mi hermana, y vienen. Y nuevamente ellos me dicen, no, debe ser algo que está sonando simplemente. Y yo le digo, no, alguien está tocando la puerta del cuarto. Mi mamá se queda afuera y mi hermana me acompaña adentro. Cerramos nuevamente la puerta y nuevamente vuelve a sonar. Esta vez yo sí tenía testigos. Mi mamá afuera, mi hermana adentro, y nadie vio nada. Abrimos la puerta y le digo, mamá, ¿escuchaste? Y ella me dice simplemente, sí, pero debe ser el marco de la puerta. Vete a dormir. Y yo le dije, no quiero. Ya era una muchacha, pero no sé, tenía el miedo que tenía todo un niño de haber escuchado. Ese momento le digo a mi hermana, quédate conmigo por favor, no quiero dormir así. Se queda en mi cuarto y nuevamente toda la noche empieza a sonar. Sentía que era alguien que me estaba buscando. Mi mamá se aguantó, ella me dijo que era algo que, no sé, la puerta o algo, pero en realidad tuvo mucho miedo. Después de eso nos dimos cuenta que de repente, al querer curar a nuestro familiar, a mi padre, habíamos hecho, no sé, habríamos abierto un portón o algo. Esta casa era una construcción nueva. Era la casa que mis padres habían construido para tenernos a todos. Por lo tanto, era un terreno sumamente nuevo, en una zona no alejada. El barrio era muy complaciente y era en la zona de Vallehermoso. Esta casa era muy pesada, pero sobre todo había algo que a mí me seguía. A pesar de que habíamos pagado esta alma con la gallina, alguien seguía atemorizándome. Nunca supe quién me tocó la puerta. Nunca reconocimos nada más, pero sí yo sentía almas, sentía sombras tras de mí. Hasta que nació mi sobrina y yo veía que una niña pequeña jugaba con ella. En ese momento yo le dije a mi hermana, tenemos que hacerla bautizar, porque yo la veo, yo sé que juega con ella y a mí me da miedo. Estas historias suceden en toda parte del mundo y aquí Bolivia alberga muchísimas más, que si muchas son leyendas, otras son historias reales. Y sabemos que entre nosotros existen muchas almas que están penando. Queremos dejarte con la intriga, pero queremos que sepas más de nosotros. Así que queremos comentarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Luna Roja en Facebook y Luna Roja Podcast en Instagram. Síguenos, danos like para más contenido.